Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias a toda la gente que se une a nuestra sintonía a través de las diferentes posibilidades para escuchar este espacio de noticias y a partir de este momento el comentario sin rodeos, en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Nuestras frecuencias en señal abierta, nuestra señal de internet por www.sonorama.com.es, nuestra transmisión en Facebook por la fanpage de Radio Sonorama, nuestra transmisión en YouTube por nuestro canal que se llama Sonorama TV. El comentario ya lo transmito desde este momento por mis cuentas personales. Estoy en TikTok, en mi cuenta personal Fabricio Vela B, así que saludos cordiales a quienes nos siguen a través de mi cuenta de TikTok, Fabricio Vela B. Síganme, por favor, y escuchen el comentario sin rodeos, y también a la gente que está conectada ya a esta hora a través de mi transmisión en Instagram, en mi cuenta Fabricio-Vela. Ahí veo conectada a la Pame Velasco. Hola Pame, qué gusto. A la doctora Soledad Montero, que también le veo conectada por allí, ¿ya? Bueno, gracias. María Eugenia Molina. Hola Mauge, bienvenida, buen día. Gracias justamente por conectarse con nosotros. A ver, sección saluditos. El día viernes, por, digamos, un error involuntario, no leí el mensaje, pero quiero saludar, aunque atrasado, más vale tarde que nunca, a un queridísimo amigo, ex compañero de TC Televisión, uno de los seres humanos que más aprecio, mi compañero durante 12 años, y de quien aprendí muchísimo en el ejercicio de la profesión, en la tarea diaria de la reportería. Yo fui reportero de noticias durante más de 2 décadas, y de esas más de 2 décadas, 12 años que estuve en TC, entre otros, yo quiero agradecer públicamente a Alberto Casamen Patiño, camarógrafo quien quiero muchísimo, que aprecio y de quien aprendí mucho. Aprendí la puntualidad, la rigurosidad del trabajo, el orden, que son valores que a él lo destacan. Así que Albertito, sé que sintoniza todo el tiempo el espacio, le envío un abrazo a la distancia. Muchas bendiciones, cuide la salud obviamente. Y siga adelante, querido Alberto. Siempre se lo extraña y se lo recuerda con cariño al querido Alberto Casamen Patiño. Igualmente al Eduardo Andino Espinosa, colega periodista, además joven relator y comentarista deportivo, muy querido, muy querido por muchos. Estuve de cumpleaños este fin de semana y me decía, oye, yo te escucho todas las mañanas, y me acaba de mandar el Edu el testimonio gráfico de que escucha. Póngame ahí el saludo del Edu, Roberto Carlos. Doctor Vela, aquí le mando el video comprobatorio de pasar todas las mañanas por su programa y escuchándole. Un abrazo. Edu pasaba por acá, pasando por acá y se viene grabando. Dale, un abrazo al Edu, que está en sintonía. Cumplió 34 años este fin de semana, así que un abrazo para el querido Edu, justo el sábado, que fue su onomástico. Hoy está de cumpleaños Noelia Roldán, querida amiga, además, colega comunicadora. Le envío un abrazo a la distancia, e igualmente a la Pati Núñez, que regresó de unas merecidísimas vacaciones. Bronceada y quemada, dice, no bronceada, sino quemada. Bueno, ok. Eso, digamos, para completar la sección saludos de la mañana del día de hoy. Gracias, como siempre, a Julio Sari, que está en sintonía de este espacio. Muchas gracias, querido Julio, como siempre, ¿no? Y a todos y cada uno de ustedes que nos saludan y que están con nosotros, acompañándonos desde diversos puntos de nuestro país y también a nivel internacional, a nuestros queridos emigrantes ecuatorianos. Desde mi tierra también veo que me saludan, ¿no? Me saludan. Don Juan Valencia pregunta por Polo Barriga. El querido Polo falleció hace algunos años. Gran amigo además, Polo, que ya no está más entre nosotros. Bueno, entremos en materia, ¿qué les parece? Vamos de inmediato con el comentario del día de hoy. El sábado, nuestros legisladores, los integrantes de la Comisión de Fiscalización nos tuvieron en ascuas, a muchos. Esto se instaló hacia las 10 y pico de la mañana y terminaron, yo calculo que a ver, ya les digo exactamente la hora en la que terminaron los señores de la Comisión de Fiscalización. A ver. Claro, más o menos a las 4:40 de la tarde. O sea, estamos hablando de 6 horas y media más o menos de sesión.
de las cuales la mayor parte de la sesión fue la lectura del informe larguísimo, un informe de 200 y pico de páginas. Y eso que no leyeron desde la página 1, sino desde la página 90 y pico, me parece. Larguísimo, realmente larguísima la lectura, pero es parte del procedimiento parlamentario, corresponde justamente la lectura y luego se abrió el debate, la discusión. Y ocurrió lo que yo me imaginaba que iba a ocurrir. Creo que muchos sabíamos que eso iba a pasar. Que el informe del presidente de la comisión, la propuesta de informe del presidente de la comisión no iba a tener los 5 votos para poder ser aprobada. Créanme, eso ya se sabía. Y se sabía por la configuración de la comisión de fiscalización. En la comisión de fiscalización usted tiene 9 asambleístas, de los cuales 3 corresponden al sector del correísmo. Ahí está el asambleísta Coms Córdoba, Gabriela Molina y Roberto Cuero, los 3 del sector político de UNES, más el independiente Bruno Segovia y el socialcristiano Pablo Muentes. Estos son los 5 del un lado, los 5 que no estaban respaldando la propuesta de Fernando Villavicencio de que no se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político al presidente de la República. Ojo con la utilización de los términos. La comisión no podía proponer el archivo ni podía disponer el archivo del proceso. Esto lo dijimos desde que comenzó el procedimiento parlamentario del juicio político. No había forma de que se archive. Y no hay manera de que el juicio muera en la comisión de fiscalización y por eso la sesión de pleno de mañana, que ya lo vamos a comentar. Pero tenemos 5 de este lado. ¿Y de este lado qué tenemos? Fernando Villavicencio, independiente, pero está claro, afín al gobierno. Ana Belén Cordero, vicepresidenta del BAN, del Bloque de Acuerdo Nacional, oficialista. Pedro Velasco, del BAN, Bloque de Acuerdo Nacional, oficialista. Él es independiente, pero forma parte del BAN, que es la bancada de gobierno. Y Marco Troya, independiente, quien fue 3 veces prefecto de Los Ríos por Alianza País y hoy es cercano al gobierno, también del Bloque de Acuerdo Nacional. Ahí tienen los 9, los 4 de este lado y los 5 de este lado. Ya sabíamos lo de los 5 de acá. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo por eso el día sábado en Twitter lancé una idea loca, que puede ser loca desde lo político, pero era lógica desde la técnica parlamentaria para evitar la discusión que se ha generado ahora. Que voten por el informe de Villavicencio. La cosa es que salga un informe de las comisiones. ¿Por qué? Porque los informes de las comisiones no son vinculantes. Porque el Pleno puede acoger o no, parcial o totalmente, los informes de las comisiones. Pero de modo alguno los informes de las comisiones son obligatorios. El Pleno no está obligado a acatar o aceptar o a viabilizar todo lo que sale de las comisiones. Pero el informe de las comisiones es un requisito sine qua non para que se reúna el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero claro, políticamente no convenía. ¿Y por qué no convenía políticamente? Porque seguramente deben haber pensado que cómo le explicamos a la ciudadanía que vamos a votar a favor de un informe que no recomienda el juicio político al presidente. ¿Dónde queda el discurso? Yo soy de los que cree que sí se podía hacer. Explicando a la opinión pública que votamos, aunque no estamos de acuerdo, votamos para viabilizar que el tema se discute en el Pleno. Punto. Para mí ahí estaba la salida. Pero se complicaron. Y se complicaron porque Villavicencio somete a votación su propuesta de informe. Y cuando no tuvo votos, automáticamente clausuró la sesión sin dar chance a que se presente algún otro tipo de moción. ¿Qué es lo que suele ocurrir en el trabajo normal, en el trabajo cotidiano de las comisiones legislativas? Olvidémonos del juicio político. Lo que generalmente ocurre para otros juicios políticos, no para el del presidente, sino para otros juicios políticos o para el trámite de proyectos de ley en las comisiones. Generalmente el presidente de la comisión presenta un texto que además es construido por su equipo asesor. Hasta esto generó polémica. Hasta esto. Porque vean, yo en mi vida, en 27 años que he seguido de cerca los temas legislativos, yo jamás he visto a los legisladores sentados redactando un informe. Nunca. Eso lo hacen los asesores. Pero hasta el tema de los asesores generó polémica en el caso de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hasta eso. ¿Qué es lo que se hace en la cotidianidad? El presidente de la comisión presenta un texto construido previamente por el equipo asesor. Ese texto se debate en la comisión,
Si es que hay consenso, se vota ese texto y se lo aprueba. Si es que no hay consenso, se incorporan observaciones, se hacen cambios, se logra el consenso y se vota. Y si se vota y no hay votos, se proponen textos alternativos para poder votar hasta lograr el consenso. Eso es lo que ocurre en todas las comisiones legislativas, en todas. En los procesos de construcción de leyes y en los procesos de fiscalización. Pero en este caso se inventaron, y digo se inventaron, lamentablemente esto va de la mano. Uno, porque creo que la ley orgánica de la función legislativa tiene vacíos en cuanto al trámite del juicio político al presidente, que es un trámite especialísimo, con unos plazos distintos, con unas lógicas distintas a los de otros procesos de fiscalización. Distinto. ¿Ya? Por un lado, la ley tiene vacíos, pero por otro lado, había un pronunciamiento del procurador que ha generado mucha controversia, porque el procurador de pronto aparece con un pronunciamiento a través del cual le dice a la Asamblea: señores, por si acaso, lo que tienen que votar es exclusivamente el informe del presidente de la comisión. No se pueden proponer textos alternativos. Eso es algo que nunca ha existido en la función legislativa, jamás, jamás. Siempre hay la posibilidad de proponer textos alternativos, siempre, siempre ha habido, pero para este caso, por los vacíos de la ley y además la interpretación del abogado del Estado, del Procurador General del Estado, el asambleísta Villavicencio decidió clausurar la sesión y no dar chance de nada. Entonces dijeron: bueno, este documento, aprobado o no, le vamos a enviar al presidente de la Asamblea Nacional para que el presidente continúe con el trámite. Pero ¿qué es lo que pasa? Y sobre esto, ayer escribió un tuit, leí un tuit que generó el especialista en temas parlamentarios Cristian Proaño, que en su momento fue prosecretario de la Asamblea Nacional, que a su vez le respondió un tuit al también especialista parlamentario Pedro Cornejo, ambos coincidentes con el tema. Según el artículo 16 del reglamento de comisiones, las decisiones del pleno de la comisión especializada que no obtengan la mayoría absoluta carecen de valor y efectos jurídicos. Vean, no existe el informe improbado. No existe, o existe o no el informe, punto. En estricto rigor jurídico, no hay informe de la Comisión de Fiscalización, no existe. Porque no fue aprobado, porque se terminó el plazo el sábado, porque además, y esto también lo advertimos en su momento, en este espacio, van a estirar el plazo lo más que puedan. Y cuando empezaron a correr los 10 días improrrogables, desde la finalización del término de prueba hasta la presentación del informe en la comisión, son 10 días improrrogables. Yo les dije aquí en este espacio que se van a tomar los 10 días sin duda alguna, y así fue. Se tomaron el plazo máximo hasta el sábado. Ya en la comisión de fiscalización no hay nada que hacer. Ya no hay manera, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Procede lo que van a hacer mañana en el pleno. El presidente de la Asamblea Nacional ha convocado al pleno de la Asamblea Nacional. Y esa sesión de mañana no es una sesión para decidir el juicio político, por si acaso. No es la sesión ya de juicio político. No es así. Es una sesión que no formaba parte del cronograma, que no está contemplada dentro de la ley orgánica de la función legislativa para el trámite del juicio político, pero es una sesión en la cual el pleno, que es la máxima expresión de las decisiones del Parlamento ecuatoriano, tendrá que decidir si continúa o no el juicio político y cómo continúa el juicio político. Porque no hay informe, no existe informe de las comisiones, de la comisión, no hay. O sea, esa figura del informe aprobado es un invento, del informe improbado. El informe improbado es un invento, eso no existe. ¿Hay o no hay informe? No hay informe. Entonces, ¿qué tiene que resolver el Pleno de la Asamblea Nacional? Hay un artículo, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cuyo último inciso, ese artículo dice o habla de las formas de votación en la Asamblea Nacional, pero cuyo último inciso dice lo siguiente: si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, fiscalización es una de esas comisiones permanentes,
no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización. Fenecido el plazo de ley. Ya pasó el día sábado en fiscalización. Ya feneció el plazo. No hay manera, no hay poder humano ni divino que pueda generar que esto se pueda estirar en la Comisión de Fiscalización. Dice, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión de conformidad con la ley. Artículo 142. No hay informe. Entonces el Pleno tiene que reunirse, ¿ya? Esta decisión o indefinición de la Comisión de Fiscalización debe pasar al Pleno, que es lo que va a pasar mañana, y el Pleno tiene que mañana resolver. ¿Qué tiene que resolver el Pleno? Si continúa o no el trámite del juicio político, sin informe. Para eso necesitan 70 votos. Eso tiene que ser mañana el Pleno. Y aquí le envío un abrazo a Héctor Muñoz. Gracias, querido Héctor. Coincido absolutamente, si no hay los votos para aprobar el informe, simplemente no hay informe, no existe el informe. Yo no sé de dónde sacaron, y me parece que el propio asambleísta Villavicencio lo dijo, y otros legisladores, el informe improbado. ¿De dónde sacan eso? Informe improbado. Eso no existe. El informe se aprueba o no se aprueba, punto. Y si no se aprueba, no hay informe, punto. Y como no hay informe, el Pleno mañana tiene que resolver. ¿Qué me dice mi doctor Andosilla? Me dice, en el periodo anterior, buenos días, doctor, el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización elaboraba un cuadro con toda la prueba y los asambleístas la calificaban previa a la elaboración del informe. Lo mismo ocurre cuando se elabora proyectos de ley. Por eso digo, yo no entiendo la polémica por el trabajo del equipo asesor. Pero se generó hasta de eso, una polémica absolutamente innecesaria. Andrés dice, buenos días, por los vacíos de la ley y las necesidades políticas, pero por supuesto, pues. Por supuesto. Y hay un menudo problema ahora. Yo por eso alertaba el fin de semana. De que no se extrañen que mañana saldrán pues los de un sector a decir que el 142 es aplicable y obviamente el juicio político tiene que continuar. Y saldrán los del otro sector y dirán que no se puede aplicar porque el procedimiento del juicio político es especialísimo, bla, 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 bla. Esto se resolvía el sábado, si el sábado la Comisión de Fiscalización tomaba una resolución. Se curaba en salud, entregaba el informe no vinculante, porque no es vinculante, y proseguía el juicio político. Tan sencillo como eso. Pero por supuesto, nuestros políticos se complican la vida argumentando o los vacíos de la ley, como dice Andrés, o por necesidades políticas. Y miren ustedes, justamente por lo que estoy señalando, le envío un abrazo a Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea y asambleísta socialdemócrata, también en sintonía. Me dice en cambio Alejandro, no aplica el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es para proyectos de ley y procesos de fiscalización, no aplica para juicios políticos. En derecho público se hace lo que está escrito. Gracias por ese aporte, mi doctor. Desde Loja, Patricio Valdivieso también nos escribe, directo amigo y oyente de este espacio, no hay vacíos de la ley, hay vacíos de conciencia y de lectura. Gracias por ese aporte que nos comparte. Igualmente Dayana León, que se suma a este aporte. Y Yomar Ponzi, que igualmente me envía aportes en este sentido. Patricio Acosta Jara dice, deberían ser sancionados los asambleístas de la Comisión de Fiscalización por no cumplir. Para mí era sencillo, o sea, por Dios. A mí me parece, voy a dar mi opinión, me parece que el pronunciamiento del procurador diciendo que no se puede emitir textos alternativos, para mí no tiene sentido, pero puedo estar equivocado, es mi opinión. No tiene sentido. Porque si no hay mayoría de votos para una cosa, se puede proponer textos alternativos. Porque eso es parte del trabajo parlamentario. O sea, de lo contrario, entonces no sometan a votación ningún informe. Entonces, ¿para qué la ley dice que tiene que presentar un informe de la comisión?
que sea solo del presidente y para de contar, no de la comisión. ¿No les parece? ¿De qué sirve que la comisión se reúna, conozca un texto y si no está de acuerdo simplemente se clausura la sesión y se entrega el texto no aprobado? ¿De qué sirve? O sea, para mí no tiene sentido. O sea, para mí el sentido, hablo desde la lógica. La comisión se reúne, recibe un texto, no está de acuerdo con ese texto, vota, no hay mayoría, propongo un texto alternativo. Pero había que brindarle al país un informe para evitar esta discusión. Que además, esta discusión que estamos generando ahora mismo está provocando un innecesario aplazamiento del desarrollo del juicio político. Una innecesaria dilación del juicio político. El juicio político, como están las cosas, no se va a desarrollar antes de la renovación de autoridades legislativas este sábado. Este sábado 14 de mayo, la Asamblea tiene que reunirse, Día de la Madre además. Perdón, el domingo 14 de mayo, Día de la Madre además. El Pleno de la Asamblea tiene que sesionar para elegir nuevo presidente o presidenta, renovar las 2 vicepresidencias, renovar el Consejo de Administración Legislativa CAL y reorganizar las comisiones legislativas especializadas permanentes, que a su vez, y ocasionales, que a su vez deberán reunirse y elegir nuevo presidente o presidenta y nuevo vicepresidente o vicepresidenta. ¿Ustedes creen que lo que está pasando hoy en torno al juicio político inevitablemente no va a coincidir con la negociación para captar los cargos internos del Parlamento? ¿Ustedes creen que la negociación política, en el buen sentido de la palabra, bueno o malo, cada uno de ustedes podrá catalogar? Yo siempre utilizo el buen sentido. ¿Ustedes creen que esa negociación política para captar la presidencia o las vicepresidencias y armar una mayoría, que nadie la tiene por sí solos, se necesita 70 votos, que esa negociación política no va a estar atada al presente y futuro del juicio político? Para mí aquí hay una coincidencia entre lo uno y lo otro. Y esto, lamentablemente, hemos llegado por todos los tiempos máximos que se han utilizado y cómo se han estirado para no tomar una decisión. Mi doctor Mauro Andino, le envío un abrazo, me dice: el problema es que ni siquiera ese cuadro elaborado por los asesores para que los legisladores decidan si una prueba era o no conducente se hizo. Ese cuadro lo hicieron a cuenta y riesgo solo los asesores, nunca lo pusieron a consideración de los legisladores, esa es una obligación de las comisiones, y jamás se convocó a una sesión a los comisionados. De paso, la asambleísta Molina, Gabriela Molina, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización, sí mocionó textos alternativos, pero Villavicencio clausuró la sesión. Y añade que el asambleísta Jaramillo, cuyo mensaje lo leímos hace un momento, dice que el 142 lo aplica porque solo se refiere a proyectos de ley y procesos de fiscalización, pero precisamente, dice Mauro, un juicio político es parte de la fiscalización. Alejandro, de otro lado, dice: los pronunciamientos del procurador son de carácter obligatorio y vinculante. Estoy de acuerdo con eso. Los pronunciamientos del abogado del Estado son de cumplimiento obligatorio y vinculante. Yo estoy de acuerdo con eso. Que discrepe con la posición del procurador en lo personal. Y discrepo desde, digamos, el punto de vista de la práctica parlamentaria. O sea, para mí no tiene sentido que no se pueda presentar textos alternativos. Y sí, el día sábado se presentaron textos alternativos que no los puso a consideración de la comisión el asambleísta Villavicencio. Porque el asambleísta Villavicencio acogió el pronunciamiento del procurador, que a su vez decía no procede textos alternativos, y clausuró la sesión. Que para mí es descabellado. Termina siendo descabellado. Porque lo que hace el procurador en su pronunciamiento, desde mi punto de vista, es concentrar el poder de la decisión solamente en el presidente de la comisión. Y si no aprobaron el texto propuesto por el presidente de la comisión, ahí muere la cosa. Cuando se sabía que ese informe no iba a ser aprobado por la comisión. Por eso, insisto, el sábado yo sugería, aprueben nomás. Al final del día son informes no vinculantes. El Pleno es la máxima expresión de las decisiones legislativas. Los procesos no mueren en las comisiones, los procesos mueren en el Pleno. En las comisiones se plantean informes que recomiendan aprobación de una ley, recomiendan reformar una ley,
recomiendan llamar a juicio político, recomiendan el archivo. Quien lo resuelve es el Pleno de la Asamblea Nacional. Así de simple. Por cierto, con esto cierro, que ya vamos a tener a Viviana Veloz y luego a Juan Fernando Flores con dos visiones contrapuestas sobre el tema. Yo decía el sábado, no descarten que por ahí alguien que no le gusta lo que resuelva mañana la Asamblea va a tratar de acudir ante cualquier juez de Tangamandapio, de Lotillegue, de Buenas Peras, no sé, para presentar una acción de protección, porque ese es el clásico. Ya pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los señores ya censurados y destituidos presentaron no sé cuántas acciones de protección, creo que 12, y les salió una, la del juez de la Concordia, les salió justo la del juez de la Concordia. Y echaron abajo el proceso político que llevó adelante el Pleno de la Asamblea Nacional. No descarten que hoy pretendan hacer lo mismo. Pero, y este fue un aporte interesantísimo que me compartió Pedro Cornejo ayer, pero el dictamen de la Corte Constitucional, el dictamen de admisibilidad del juicio político de la Corte Constitucional, dice en uno de sus acápites: ninguna de las juezas o jueces de la función judicial, ni tampoco de esta Corte Constitucional, han de inmiscuirse en el proceso de determinación de la responsabilidad política del presidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. Ojo con eso. Si es que alguien está pensando dependiendo de lo que resuelva mañana el Pleno, acudir a un juez para que les otorgue alguna acción de protección, que es un clásico ya en este país, lean el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, porque se van a encontrar con esa perlita. No pueden, no hay manera, no pueden. No hay forma, por si acaso. Pero ya saben que siempre la viveza criolla es un clásico de nuestra política ecuatoriana. Muy bien. Ya viene Viviana Veloz. Cierro mi comentario. Gracias por la enorme visualización. En Facebook, en YouTube, en TikTok y también a la gente que está en Instagram. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.